Hello, everybody. Bueno, hola a todos. Esta es una sesión, bueno, de preguntas y respuestas con intérpretes. ¿Intérprete no escucha? And I am a partner at Wagner CPAs, and I've worked with co-ops for a long, long time. Y he estado con cooperativas por mucho tiempo. He estado trabajando en documentos financieros y por ese estilo. Y hay gente aquí con una cooperativa de contabilidad. Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alex Fisher, soy miembro nuevo de la cooperativa de finanzas. Hacemos educación, capacitaciones, todas cosas que tengan que ver con lo financiero para cooperativas y en la economía solidaria. Y voy a estar aquí haciendo el mejor trabajo que pueda con todas las preguntas que tengamos de parte de ustedes. Aquí con Bruce, creo que es la tercera vez que estamos aquí haciendo algo así. Y le doy la palabra a Laurel. Hola, me llamo Laurel. Hola, soy Laurel. Esta sesión es para preguntas y respuestas sobre finanzas en cooperativas. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen ustedes? Pueden usar el chat o también en voz alta y no tendremos tiempo para responder a todas, pero intentaremos hacer una buena mezcla de cosas. Okay, well, I don't know if anybody wants to kick off with a question to push us in a particular direction. Looks like we have from Hillary, what are some good practices for worker owners whose daily work doesn't involve finance to get familiar with financials? Do you want me to start this first one? ¿Quieres que arranque con esta? This is such a great question. Thanks, Esta es Hillary. una muy buena pregunta, Hillary. And I think if folks want Y to creo que si personas please quieren put seguir questions in the chat. escribiendo I know preguntas en el Laurel's chat gonna be mientras doing yo amazing hable, behind the Laurel va a scenes, hacer un trabajo increíble en el trasfondo gathering of similar y questions, but con otras we're preguntas going to. parecidas. So in the chat, Y en el Hillary chat, asked, what are Hillary some best pregunta, ¿cuáles practices son for unas worker buenas owners whose prácticas daily para work doesn't involve trabajadores de finance to get cooperativas cuyo familiar trabajo with no financials? involucra trabajo financiero? It doesn't have to be us, but No tenemos que ser nosotros, pero con ir a algunas capacitaciones sobre finanzas, si tienen fondos o tiempo, mucho para mí siempre ha sido familiarizarse con el lenguaje, sentirse cómodo con diferentes términos, sus significados y por qué compartimos diferentes tipos de información financiera. Otra cosa que sugeriría, si lo tienen en su cooperativa, es hacer lo que quizás les dé miedo y puede ser parte del equipo financiero. Lo que creo que es increíble es para personas que están ahí para hacer preguntas. Yo aprendo más cuando otras personas hacen buenas preguntas. Entonces, recordar eso cuando están en espacios.
And I think being Y patient with creo yourself ser and really sort of pacientes showing con up ustedes mismos to y places where there estar might not even presentes en be espacios donde las finanzas se attendance van a at hablar, board meetings ya or sea general meetings juntas or finance committee o meetings, comités that's de very helpful. finanzas. And Eso es also just excelente. saying, Y también good to have you diría, here today qué for bueno the que estén remainder of aquí our hoy content. porque vamos a hablar sobre finanzas Alrighty, durante thank una hora y you. media, Go así into que it. ya van a aprender algo. So Laurel, what's the next? Bueno, topic? Laurel, ¿cuál es el siguiente tema? Next question was, La siguiente what pregunta era, advice do you have on filing as an LCA and ¿qué as a sugerencia tiene? an LCA? El Sure, intérprete no An escucha. LCA is Sí, limited claro. control association. LSA es una Federal cooperativa con asociación I mean, limitada, es algo it's a nuevo. version of the Es una LLC, versión Limited de un Partnership Corporation. LLC, de corporación And limitada, different states y have diferentes fairly estados significant rules around tienen LCAs. significativamente Some diferentes states reglas, así que have depende federal según el standards. estado en que está, The pero en federal general, LCA would be para un 10% LCA sería Certainly that's fine cobrar by me. impuestos como I una don't alianza y know está bien but hacerlo. Lo único que yo veo LLCs con los currently in LCAs, como son some states nuevas, don't recognize them hay as unos estados que no corporations. reconocen For esa example, entidad, es I'll take decir, a Minnesota si arrancan con LLC, which un is 3 basically an LCA AB, que es básicamente una LCA, LCA. o si tienen uno en Colorado y Is quizás business tendrán in New York State dificultad or haciendo negocios en Nueva York o Florida porque ambos estados no reconocen esta estructura como una forma legítima de estructurarse, pero sí están operando en un estado o si están dispuestos a eh, pasar por obstáculos porque quieren trabajar en Florida o otros estados. Eso puede agregar otra capa de cosas por hacer, pero en general son muy buenos y flexibles para usar como estructura de gobernanza. Thanks, Bruce. The next question Gracias, is, Bruce. do you have La any siguiente pregunta, ¿tienes certification or capacitaciones o certification certificaciones específicas para personas que están haciendo contabilidad que no está familiarizado con trabajar en cooperativas? I think Alex probably good to talk about that, but I'll just jump in. Creo que puedo decir, An MBA in yo tengo una maestría en empresas, a administración de decent empresas y 2 semestres de contabilidad en un colegio. Es bueno, es como el 80% de lo que hacemos como contadores. Si tienen tiempo y espacio para ir a un colegio, para recibir unos cursos, vas a estar al tanto más allá que otras personas y tal vez hay I otros lugares think donde that's pueden ir las great. personas. I Creo in que eso es terms of excelente. En specific términos de algo finances, I específico a don't finanzas de know of a center cooperativas, that does no conozco un lugar que certifications hace for co-op certificaciones bookkeeping. para contabilidad de So that's cooperativas. exciting. Eso sería And emocionante. who Si knows? conocen Please feel free to put eh, in the chat algún lugar, por what you favor, want me to escríbenlo en el share. chat. I think quick reminder that Un we are here recordatorio in breve 13, but that que doesn't estamos aquí mean we are the presentando, only pero team that eso no knows significa things. que somos los So únicos que sabemos cosas. collective Eh, genius is el great. genio So colectivo es yeah, I increíble think just también. community college Y on the entonces sí, job, en un honestly, colegio making técnico, friends with other en el contadores trabajo, is yo formo amistades con important. otras personas que son And contadores, coming into contadoras, ABC as a co-op y member has been ABC definitely como enriching miembro for de everyone who cooperativa ha knows sido un lugar donde he aprendido how to más ask porque that questions he too. podido hacer As preguntas someone who's directas. self-employed. And also just noting this is an area where in our co-op movements we can Y esta es un área en about movimientos de having service cooperativas to donde training new pensamos folks en in these cómo skills. capacitamos a otras personas con estas destrezas. And we also had a follow-up question. Y una pregunta de seguimiento. Hay una cooperativa que está funcionando como una alianza
y no conocemos sobre LSAs, qué potenciales cosas positivas tiene. Y ese es un buen punto. Si no han hecho ninguna otra cosa operando, intérprete no escucha, intérprete no escucha, intérprete no escucha. Como grupo de personas trabajando en una empresa, pero son esencialmente idénticas. Y desde un punto de vista de contabilidad, es más que todo el lado legal, según el estado en que están operando. Si hay cosas en particular que son más fáciles, como LCA versus LCA, generalmente son reglas genéricas y realmente el acuerdo operativo es lo que te define como cooperativa y de toma de decisiones, etcétera. Y lo mismo con una LCA. Generalmente LCA son hechas para cooperativas. Hay aspectos legales que dan más marcos que un LLC, que es básicamente para cualquier persona que está haciendo cualquier tipo de emprendimiento, pero no hay diferencia en cuanto a los impuestos. Y si quieren convertirse de LLC a LCA, podrían hacerlo. Quisieran hablar con un abogado. Una desventaja de eso, dependiendo de cómo se estructura, van a tener que identificarse de otra manera y pueden ver si vale la pena el costo. Thanks, Bruce. Invitation to Gracias, people. Bruce. Also, if you want to direct message me your question, Si you quieren can. mandarme un mensaje directo de su pregunta, The next question that we la do siguiente have pregunta que on the panel is, tenemos en someone el check out canal, how we do our finance las presentations. personas se desconectan, se desinteresan cuando hablamos de finanzas. ¿Cómo podemos hacer más interesantes estas presentaciones? Laurel, do you want to talk about this at all since we ¿Quieres hablar de esto, Laurel? Great point. I'm glad you asked. Yeah, we just actually did, Alex and Sí, I. de hecho, Alex y yo acabamos de cofacilitar un taller sobre intérprete no escucha. Una cosa que nos gusta hacer es hacer juegos. A veces personas nos pasan documentos y dicen, aquí está, pero no hay punto de entrada para participar en esto. Por ejemplo, una cosa que hacemos en las reuniones de finanzas es una búsqueda en equipos y hay preguntas y hay información financiera sobre el mes pasado y algo de tener equipos y tareas específicas para buscar información puntual. Para mí, como alguien que no se considera una persona que les gustan los números o tablas, nos gusta eso. También está el juego de dominó, que es divertido. Esos son dos ejemplos de formas que no son tablas para hacer que los informes financieros sean participativos. and some work for some groups and others work for other Y groups. algunos trabajan para algunos grupos y otros no. Doing that workshop. Ah, I got excited to just play games with folks yo me emociono jugando esos juegos con la gente y on the Ah. facilitation end as well. es muy divertido. Al lado del facilitador también. Cuando pienso de reportar, me gusta hacerme hacia atrás y decir, bueno, la persona que está presentando la información, el primer nivel, la primera pregunta que haces es, ¿qué son las pláticas o conversaciones o puntos de decisión a los que tiene que llegar el grupo? Básicamente, ¿por qué estoy presentando información financiera? ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Qué estamos tratando de contestar? O sea, empezando con las preguntas que tiene el grupo. Si estamos hablando de, queremos analizar este producto que compartimos en el mundo. ¿Qué son las preguntas que queremos usar para analizar ese producto y qué información necesita el grupo para poder tener una conversación buena?
qué información necesitan, cómo voy a investigar esa información. Y cuando tienes eso, el próximo nivel es pensar en sobre cómo vas a presentar esto de una manera que alcance a la gente. A veces un juego es muy divertido y una búsqueda es buena para, por ejemplo, si quieres que las personas sepan qué tanto dinero tienen en el banco, qué tanto dinero quieren tener al final del año, cosas que son un poco más que se pueden encontrar ah, tangibles, este tipo de data es bueno para búsquedas. Una narrativa es muy buena para si hay conversaciones importantes como podemos pagar para subir nuestro sueldo. O sea, que quizás tuvieras que hacer trabajo para hacer proyecciones de flujo de ingreso, a diferentes escenarios, diferentes opciones, y luego quizás presentas esa información de manera como una historia, un narrativo. Si hiciéramos X, aquí están las implicaciones económicas. Si hiciéramos Y, aquí son las implicaciones. Básicamente quieres averiguar qué es la mejor manera de alcanzar a la gente en la conversación, porque a veces nos enseñan a hablar de ingreso y pérdida y una hoja de balance y esperar a lo mejor. Y tenemos que reconocer que hay mucho trabajo atrás de las escenas, personas compilando los reportes. Hay trabajo que se tiene que hacer en términos para pensar sobre qué es la conversación que queremos tener. Y a veces es bueno tener la misma conversación de nuevo y de nuevo y de nuevo para entender esas piezas muy básicas y asegurar que la gente sea capaz de participar totalmente. Y si tú inventas formas divertidas, pues déjanos saber, porque siempre estoy muy emocionada de juegos nuevos, o actividades. Hemos hecho rompecabezas, Mad Libs, donde escribes una historia y dejas unas partes no escritas, y así puedes alcanzar a la gente en una manera guiada. Me gusta hacer como actuaciones donde les doy un reporte de 3 páginas y alguien se enfoca nada más en los gastos de teléfono. Y así, en vez de enfocarnos tanto en eso, realizamos que tenemos que enfocar en vendidas y cosas así. We have kind of an existential question. Tenemos una pregunta existencial. ¿Puedes definir eh, qué es lo que hacen? Well, I think generally, ¿Pueden definir qué es contabilidad financiera? story which is much longer than we want to Hay go una into, historia muy interesante que es mucho más larga de lo que podemos and that, decir ahora, pero bueno, el primer lenguaje era contabilidad, y si piensas de un grupo que tenían que tomar cuenta de cuántas chivas les pertenecían, y así ellos básicamente tenían pedacitos de tierra que usaban, de roquitas que usaban para contar qué tantas chivas tenían. Y puedes pensar que la contabilidad financiera es como tratar de contar tus chivas, y tienes que pensar sobre qué tanto toma para manejar un negocio, qué tanto dinero tienes en el banco, cuánto debes, cosas así. Así puedes pensar de la contabilidad financiera, es como un idioma útil y una herramienta para ayudarte a hacer decisiones que quizás, bueno, que esperamos que mejoren tu vida. ¿Puedo agregar una perspectiva diferente, Bruce? O bueno, una perspectiva adicional. Me gusta esa idea de su lenguaje original. Pienso también que en la etapa que estamos ahorita de capitalismo racializado, contabilidad financiera puede ser una manera que no deja que la gente participe en manejar sus propios recursos. Puede ser algo que sea muy aislante, o sea que tenemos que reconocer que hay formas en el que el sistema en el que estamos trabajando invita a algunas personas y a otras no los deja entrar. Específicamente, no los deja participar en estos espacios.
contabilidad financiera ha creado su propio lenguaje de una manera que puede obscurecer unas ideas muy básicas. O sea, básicamente como el número de chivas puede traducir a el costo de productos, ¿verdad? Yo todavía me confundo mucho con vocabulario específico y cómo traducirlo para poder hacer lo que tengo que hacer. Pero me gustó mucho esa fue muy divertido ese ejemplo de Chivas. All those little marks on clay tablets, Todas like esas two marcas forms, que hacían en las rocas it's keeping track of wealth and para success. Most poder it's a seguir language to la riqueza de gente rica, de gente con dinero, pero sí creó un lenguaje para ayudarnos a contar. Siguiente pregunta es, ¿qué plataforma recomiendan para cooperativas nuevas que pueden usar, que sea fácil de navegar? ¿Cuáles son los beneficios de uno o en contraste a otro? Hablo de cosas como QuickBooks, etcétera. Yeah, Alex, that might be one for you. Y quizás, Alex, esa es una pregunta para It's a ti. software. A mí no me gusta hablar mucho de tipo de plataforma. Eh, Pienso que QuickBooks ahora es una gran parte del mercado. Xero también es muy bueno y grande y puede ser integrar muchas cosas. Y si estás usando la plataforma de ventas, de donación, para pagar cuentas, quieres un sistema que pueda estar en comunicación para hacerlo lo más fácil y eficiente que puede ser. Hay otras cosas allá. Yo siempre quiero que sea una plataforma gratuita o que le pertenezca a una cooperativa, pero no pienso que esos existen que- para poder tomar, para contar. Y sí digo que QuickBooks es el más fácil para encontrar herramientas de entrenamiento y puedes encontrar consultantes que te puedan ayudar. Y si buscas QuickBooks, tengo este problema, vas a encontrar mucha ayuda. One open source option is called. Una opción que es gratuita, se llama GNU Cash y espero que esa sea una opción. Y hablamos con una cooperativa de trabajadores que usaba tablas y eso funcionaba para ellos. O sea que no es una regla que absolutamente tienes que usar una plataforma de contabilidad. Y si quieres poner preguntas en el chat o puedes o preguntarlas, puedes quitarte el micrófono y hacer una pregunta. Aquí está tu momento. ¿Pueden repetir lo que dijeron? NewCat como CAT. Perdón, New Cash, aunque NewCat también se suena muy divertido. Sí, lo acabé de compartir en el chat. Hello, everybody. Hola a todos. Hello, can I say something? Hola, ¿puedo decir algo? Okay, thank you very much. Muy bien. I start presenting myself. I am Gracias, me voy a presentar. Me llamo Michael Suka de Camboya, del República Democrática de Congo. Perdón si esta es mi primera vez estar con ustedes. Estoy muy feliz y ayer estaba un poco triste porque no vi el correo electrónico, pero hoy sí estoy. Estoy viendo la manera en la que estamos lidiando juntos y después de tiempo, si tengo una pregunta, la voy a hacer. Muchas gracias por esta oportunidad. Thank you. You're welcome. De nada, gracias.
Veo una pregunta en el chat para un LLC cooperativo donde el ingreso del dueño está reportado en un formulario K1. ¿Es la cuota de la membresía inicial de los miembros subtraccionado de su ingreso taxable en el año que lo pagaron? Si están invirtiendo en una cooperativa, eso no se ingresó y se puede escribir en la hoja de balance como un invertimiento equitable, pero no es ingreso. Si estás cobrando como una cuota anual que no se va a regresar, eso sí se graba como, se escribe como ingreso, pero no va a ser, o si se lo van a regresar potencialmente a alguien, no es un ingreso. Muchas gracias por estas buenas preguntas todas. Una invitación de nuevo, si tienen preguntas, que se les quiere salir, déjenla salir. Quizás no sean la única persona que tengan esa pregunta. I can say my question out loud. ¿Puedo hacer mi pregunta al aire libre? Encountered this Yo individual, conocí a este individual who was que not paying taxes, no estaba pagando and he was impuestos writing this y really estaba pretty escribiendo letter esta on carta felt like they muy were linda y just elaborada not y disinterested, porque maybe explicando por qué él pensaba que pagar los impuestos no era para su interés de él o de la comunidad y donaba su dinero a una organización significante. Y esa fue la primera vez que yo vi que algo así pasó y me pregunté, pues, ¿cómo no estás en la cárcel? Y él me estaba diciendo de este grupo de gente quienes actualmente están haciendo esto y como contadores ves mucho del dinero que sí va a los impuestos. O sea que me pregunto si has tenido experiencias con organizaciones que quizás resisten de esa manera o si tienes algo que decir sobre esa relación de esa cantidad de dinero que está yendo a estos sistemas que a veces quizás no apoyamos y si tienes algo que decir tú sobre esa relación. Bueno, definitivamente hay grupos que están resistiendo los impuestos. Yo no tengo contacto directo con esos grupos, pero sí he conocido a algunas personas en nuestra ciudad de Madison, Wisconsin, quien hacen eso. Generalmente tienes que estar bajo el radar financiero porque no es garantizado, pero el Servicio de Impuestos Nacional sí tiene manos muy grandes y si te notan que no estás pagando y sí pueden ir atrás de ti, pero actualmente ahorita el IRS no tiene mucho personal y no tiene tiempo para seguir gente que no están siendo muy obvios y causando problemas, pero definitivamente si mantienes tus ingresos bajos y no tienes que pagar muchos impuestos, sí puedes tratar de resistirlo, pero es un desafío y pues uno de mis colegas trabaja con gente quienes los van a echar en la cárcel por no pagar impuestos y los está tratando de defender. O sea que sí puedes caer en la cárcel si no pagas impuestos. O sea que quieres tener cuidado con tus decisiones y si en verdad estás comprometido a hacer algo así. Laria, Bruce. Y también puedo resaltar que en el chat y estaba buscando las matemáticas que hay la red de resistir guerra que sí hace trabajo alrededor de resistir impuestos y no querer que su dinero vaya a los impuestos, a la guerra. Y sí, como dice Bruce, es lo que él dice es muy cierto y me gusta la pregunta. No, me encanta la pregunta, pero no siempre me gusta la respuesta que siento que tengo que dar. Y pues sí, vamos a trabajar en eso. Y ahora se tiene que ver ganancias y pérdidas.
ese es el caso, ¿cuál es la diferencia y cómo se utilizan? También hay otras tablas que deberíamos utilizar que son básicas para cooperativas. Por ejemplo, em, cuentas internacionales. Bueno, tengo mucho sobre eso, no están soles. Well, ICA Group has a nice booklet on. Bueno, el grupo ICA tiene una libreta sobre capital. Pueden visitar su página web y eso está disponible. Y hay más sobre cuentas de capital. Y lo básico, la balanza es un poco sobre qué tiene la cooperativa, cosas que se pueden asignar un valor de dólar y divide eso con los riesgos que son lo que se debe a entidades fuera de la cooperativa y luego em, que, que tiene como bienes. Es algo que no tienden a ver. em, y luego de pérdidas o ingresos, hace un resumen de un periodo de tiempo del dinero, es decir, los ingresos y las expensas que están saliendo. Esas son las dos cosas básicas. Las cuentas de capital ahora son parte de la balanza. Generalmente van a tener eso como un apoyo a la balance y va a estar en una sección de esa balanza. And we have another Oh, question. Do you want me? I was just gonna add if it's okay. ¿Puedo agregar algo? I think I just wanna Creo kinda go que back to the earlier quiero conversation regresar a la about conversación presenting anterior de information. cómo So presentamos Bruce información. is outlining like Lo the que basics of ayuda, the Bruce financial está statements, haciendo and un then in esbozo de those ways los you estados de have cuenta y dentro de eso hay different, formas I de guess, presentar la concepts of like información how different sobre states ganancias y present it. pérdidas de So diferentes maneras. Se that puede you can presentar break it eso down con into cada mes so siendo una if your columna primary si la presentation is meta to es compare comparar, June sabes, July junio, sales julio to y December, agosto, or if ventas you want to see how entre your sí salary costs o have cómo changed han cambiado according los to months. salarios o la So nómina, this contraer a más all the way down to personal. see sort of like basic reports, profit and loss, balance Y sheets. entonces a estos informes básicos de ganancias y pérdidas. Y una de mis favoritas es el presupuesto contra lo real que planificamos hacer y qué es lo que actualmente está pasando. Se encuentra en un informe básico y hay formas de adaptar esos informes de manera que demuestra información, de manera que va a ser de más ayuda para su organización. Y luego también hay informes que no son realmente de pérdidas y ganancias. A veces ABC va a lanzar algo divertido, si es divertido para ustedes, un informe que demuestra ventas por cliente. No es de pérdida y ganancia, pero ayuda a entender, estamos trabajando con X cantidad de clientes al mes y este es el rango de ingreso. Podría ser divertido analizar y estar al tanto de esto, pero depende de lo que es pertinente a las conversaciones que están entablando para ver qué informes están demostrando a las personas para asegurar que las personas tengan toda la información que necesitan para tener esas conversaciones en las que quieran participar. Y me encanta el estado de cuenta sobre el flujo de caja porque es básicamente el presupuesto que pensamos que va a pasar a futuro con elementos de la cuenta, balance de cuentas. Si hacemos estas cosas el siguiente año, esto es la cantidad que creemos que vamos a tener en todo el año. It's complicated. It's a little Es complicated. complicado, un poco I think it's complicado well para worth mí. it, and Creo que I find vale it to mucho be la pena the financial statement that y eases los the estados de stress cuenta or que eliminates ayuda a alivianar el enough estrés time o to solve solucionar problems. problemas con suficiente tiempo para abordar los problemas antes de que All right, sucedan. we have another question. Tenemos otra Generally, pregunta. standard capital principles Generalmente, are the standard across em, all industries. What is
principios de contabilidad son aceptados en todas las industrias. ¿Qué es único a la contabilidad de cooperativas? Esa es una buena pregunta. Bueno, contabilidad de cooperativas y em, contabilidad genérica son 90% idénticos. Así que las cuentas, ganancias, pérdidas, es básicamente lo mismo. Lo que es diferente es para una empresa pequeña. Cooperativas tienen una equidad más complicada. Está saliendo, entrando más con más fluidez capital. En cambio, con una empresa pequeña se mantiene estable durante más periodos. Y luego otra cosa, con el patrocinio, los dividendos de patrocinios es algo más único. En una cooperativa, estos beneficios o dividendos van a estar en la tabla de ingresos y pérdidas y quizás otro bono que quizás otra empresa tendría. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los beneficios o desventajas o retos con llevar la cuenta sobre cuentas de capital interno a diferencia de otras tablas? Supongo que diría, si tienen solo unos pocas membresías, podrían hacerlo en QuickBooks, que tal vez no se va a perder en la hoja de cálculo. eh, Depende de cuál es el pago, es una inversión de algún miembro, es un regreso de su inversión, les están pegando, será la nómina. Tienen que asegurar que no están confundiendo la cuenta de capital con otras transacciones. I would say for Sí, creo que si es menos de 20 miembros, creo que es como un número, pero más o menos teniendo cada persona tener su inversión de capital y luego, ojalá esté utilizando la palabra indicada, su patrocinio que se les debe. fun story is that there was a couple I Mi worked with historia here, divertida estuve en and they una had, cooperativa por let's say, muchos años 7 owners. y quizás tenían 7 Their dueños equity share, their y initial investment su was inversión $1,000. inicial era de So it should $1,000. have been Entonces, tenía que $7,000 ver in $7,000 the en investment line, the equity las line. líneas And then we started sobre looking, inversión de capital y habían after some 5. research, we Y realized después de that investigar, nos dimos owners cuenta que never 2 de turned los in the member share. propietarios iniciales And so nunca what we pagaron did when we esa figured cuota out like the inicial y total eventualmente sí cost lo hicieron, pero of research and total cost of requirió work, mucha we didn't want to investigación, start mucho finding each trabajo porque person. no lo estábamos We just kind of viendo put it in one por lump persona, lo place. pusimos todo en un lugar y de ahí siempre me gusta decir, hay que llevar la cuenta por persona. Hay 2 cuentas para ver fácilmente que hayan pagado su parte total para entender qué es lo que deben. Y también he visto personas hacer eso en términos de información actual y luego el pago. Paid out every year. Una tercera parte quizás se paga cada año, que es bueno para el primer año, pero luego agregas más años y se pone más complicado hacer el desembolso, un año más el otro, más el otro. Entonces, tener esa planilla o hoja de cálculo para saber qué es lo que se va a pagar y cuándo es, bueno, es como algo de una hoja de cálculo de planificación adicional a QuickBooks. Siguiente pregunta. ¿Tienen consejos para armar marcos de salario transparentes, sobre todo para trabajadores en diferentes ciudades? Y en nuestro contexto estamos en Canadá y Estados Unidos. Estamos basados en Canadá
pero encima estamos tratando de abordar el cambio de dinero y en diferentes ciudades. Ese es, no tengo experiencia sobre eso, tal vez Alex, tal vez tú sí. Sí, también Laurel hace mucho de esto. ¿Quieres compartir? Sí, nos encanta esta pregunta y tenemos esta pregunta nosotros mismos y hemos hecho diferentes políticas de compensación con esto en mente, cómo estar en línea con nuestros valores. Así que estoy contenta de poder compartir la política específica de cosas minuciosas, pero Canadá y Estados Unidos, solamente estamos basadas en Estados Unidos, pero acabamos de sumar a personas en diferentes ciudades y actualmente, en términos de transparencia, todos en la cooperativa sabemos qué es lo que se paga a cada persona. Básicamente tenemos la planilla que lo demuestra y hay diferentes factores. Por ejemplo, tenemos dos factores, ubicación y, y áreas y nivel de responsabilidad dentro de la cooperativa. Son los variables principales, pero una persona tiene, todos tenemos una base salarial y según esos variantes hay fórmulas que hacen que suba o baje y dónde se colocan a las personas ahí. Es lo que estamos haciendo actualmente. Quizás lo cambiemos a futuro y sí, estoy contenta de poder compartir lo que tenemos hasta ahora y también las personas que nos han apoyado con pensar en eso. Horta ha compartido cómo han manejado esta pregunta y algunas otras organizaciones que también cuyos recursos hemos visto y puedo compartir. Alex, ¿has visto otras personas hacer algo parecido? Sí, hay dos capas aquí. Uno es lo que estás compartiendo, que es importante, que es como el proceso mediante el cual logras llegar a una planilla y esa transparencia. Y si todas las personas están de acuerdo, entienden y están de acuerdo con el proceso que se está poniendo en marcha y la transparencia, debería de seguir como, como una implementación fluida, porque es así como, sí, todos estamos de acuerdo. Y luego se trata de, bueno, ¿cómo se implementa? Y el otro elemento es demostrar las cifras. Cada persona listada, por ejemplo, su rol, su nombre, nombrado en el informe, lo que están haciendo sin ningún respaldo y ahí es donde entra el tema de transparencia porque son transparentes con los números, pero no el cómo o el qué y los procesos van variando. The next question is, La La siguiente siguiente pregunta es, pregunta. ¿reportan las cooperativas sus impuestos diferentemente? ¿Las cooperativas reportan impuestos? Yes. Now, there are Sí, different kinds of co-ops, so that's hay one of diferentes tipos de cooperativas, o sea que esa es una de las confusiones, es que un LLC paga impuestos como, bueno, o grupos organizados que pagan impuestos como asociaciones, ellos reportan iguales como otros LLCs en una forma federal 1065 y también probablemente un formulario reporting a is nivel del really estado. the same as O sea que reportando esos impuestos And es igual como si fueras una incorporación. other kinds of businesses have. It's Bueno, si very similar estás en una incorporación, entonces estás usando un formulario tax, diferente y es there is similar a co-op los version. impuestos que pagan las corporaciones So generales, pero hay una versión you do separada para cooperativas. O sea que sí hay primary algunas diferencias dependiendo reporting en el of formulario, correct. reportando patrocinios, the next question is, are there dividendos de patrocinios. advantages La siguiente pregunta es, ¿hay ventajas o desventajas de monthly ah, refunds versus ah, annual?
de reembolsos de patrocinio más frecuentes comparados anualmente. La mayoría de las cooperativas usan reembolsos anuales de patrocinio porque es un regreso de el ingreso que y quizás tú sabes o no sabes qué es tu ingreso hasta el final del año o muy tarde en el año. O sea que yo diría que la mayor parte de ellos lo hacen, pero algunos que eh, tienen, que son una cooperativa simple, quizás se sientan más cómodos haciendo pagos más frecuentes de reembolsos de dividendos de patrocinio porque saben que va a ser el resultado. O sea que sí lo puedes hacer más seguidamente, pero no, o sea, no hay razón por no hacerlo. Pero una cosa para tener en cuenta es que cuando tu cooperativa lo reporta, el individual también reporta dividendos de patrocinio. Cuando ellos reciben la noticia y el ingreso, ellos lo reportan en sus impuestos. Y si tú eres una cooperativa, quizás lo que tú reportes sea un poco diferente de lo que tus miembros están reportando. O sea que tienes que tomar eso en cuenta, que quizás las cantidades no siempre van a ser iguales. The next question. Oh, La sorry. próxima pregunta. Ay, perdón. No, sí, quería decir gracias. No tenía mucho más que decir. Eso fue muy bien dicho. Si la cooperativa recibe un préstamo que puede ser perdonado y fue distribuido a los miembros, ¿en cuál categoría lo pusieras y qué documentos financieros deberían de reflexionar eso? ¿Quieres tratar de responder tú, Alex? Sí, yo trataré. Mi entendimiento es que la diferencia hay una diferencia pequeña en qué es lo que pasó en la vida actual y qué es lo que pasó económicamente. O sea, cuando hablamos de, That was cuando forgivable. escucho que a ti te dieron un préstamo que se puede perdonar Like those are y separate. fue distribuido a los miembros, esas son dos cosas separadas que pasaron. Uno fue que te dieron un préstamo, The loan is o going to sea show up on que your balance primero sheet. el préstamo se va a enseñar en When it's forgiven, it's en going to tu move balance de cuentas porque se puede perdonar, a liability on pero your balance cuando ya sheet. fue perdonada, ya no va a ser una In that liabilidad en tu income. balance de cuentas So that's the y va moving a ser algo que forgiven se convirtió step one a ingreso. as a O sea que liability. el primer paso fue una Step liabilidad two, en tu hoja, en tu balance de cuentas, and so it y en el shows segundo paso se perdonó el préstamo y se your convierte en ingreso en tu documento de from ingreso y that. de pérdida. What did you do with Y separado de eso es qué es lo que hiciste con ese préstamo. it? Was Y eso paid out to members, fue pagado a los miembros y hay paid múltiples out formas de que eso pudo pasar. wages, Fue bonus, porque les subieron el dividend, salario, and so that's going to show porque fue in un what bonus. specific way O sea que eso depende de la manera específica que that tú les pagaste members received a money esos of some miembros. that they're actually two separate things. O sea In que son terms cosas separadas of en términos income de ingreso y dinero saliendo. What do you think? Ese es That es lo works. que traté de Perfect. responder. ¿Qué piensas? Sí, está bien, perfecto. Great. The next question is, La siguiente I'm- pregunta es, yo soy parte de una colaborativa que existe que we quiere don't need quizás capital convertirse en una cooperativa. No necesitamos inyecciones capitales de nuestros miembros, pero ya tenemos, forward. ya tenemos recursos por Initial medio de nuestra organización some padre. No auto queremos account, preguntarle a los miembros que hagan contribuciones adicionales, que son depending algunas formas de poder contar nuestros Um, nuestros activos dependiendo en qué tipo de entidad formamos. Bueno, depende en qué es lo que haces para mover de tu colaborativo assets existente hacia are una what- cooperativa. Los activos, eso es lo que le So that's pertenece a la entidad y eso not too difficult típicamente to do. no es muy difícil hacer. Si hay personas que no hacen una contribución capital, entonces no hay equidad adicional para reportar. It, let's see. So really, no matter O sea que en verdad no,
independiente de cualquier tipo de entidad, tú empiezas tu cuenta bancaria, etcétera, estuviera escrita como un activo y el único problema es saber qué tanto de dueñazo si ellos no han contribuido a equidad, tienes que tener en tus récords quiénes son los dueños y a partir de tal y tal fecha. ah, no estoy seguro si eso ayuda o no. Does the person who asked that question, La persona que hizo esa pregunta, ¿quieren hacer otra pregunta? ¿Los ayudó? ¿No? No sé si hay algo más para preguntar. Sí, eso ayudó. Pienso que lo que dijo Bruce al final es el punto de la pregunta, que es cómo nosotros, ah, cómo es que nosotros seguimos la propiedad de esos activos. Por ejemplo, una cooperativa de trabajadores que es estable, que es el patrocinio dado a cada miembro de cooperativa por medio de la cantidad de trabajo que hacen, siguiendo su entendimiento de operaciones, pero ¿cómo es que hay guías o recursos que podemos usar para entender cómo contamos los activos iniciales de la organización? Porque no están siendo contribuidos por individuales. Déjame ver. Se suena como que están siendo contribuidos por la organización 501C4 y estos tipos de conversiones sí pueden ser un poco complicados porque si tú tienes activos y les das a los trabajadores los hace dueños de eso, entonces potencialmente puede ser, le pueden hacer que tengan que pagar impuestos. O sea que tienes que tener cuidado de la estructura que usas. Pero si no hay deuda, por ejemplo, si los miembros no tienen que pagar, la regresa o a la organización padre o a quien sea que les pertenecen los activos ahora, entonces puedes alocar los ingresos usando un método cooperativo, aunque sea que a los miembros no les pertenezca. ¿Hay abogados de impuestos con quien tu cooperativa trabaja para poder hacer este tipo de pregunta? Bruce? Oh, I think he was directing that question to you. Pienso but- que estaba haciéndote a ti esa pregunta. Yo voy contigo. Um, As far as conversions and so on. Hablando de conversiones, la mayor parte de los contadores pueden responder a este tipo de pregunta, aunque quizás no lidien con eso muy seguidamente, pero si tú me mandas un correo electrónico, yo puedo tratar de ayudarte a responder algunas cosas, pero no sé exactamente con quién irías. Sí hay abogados, pero no sé, conozco de abogados de impuestos que especializan con cooperativas que pudieran ayudar. Gracias. Y de nuevo, si tienen recursos que quieren compartir en el chat, eso nos ayudaría a todos. Por favor, háganlo. another question we've got Otra from pregunta Bruce, how es, do we make our budgeting ¿cómo process more democratic? hacemos nuestro proceso de presupuesto más democrático? Ahorita se siente como que la comité de finanzas hace la mayor parte del trabajo. Oh, me encanta esa pregunta tanto. A mí me encantan los presupuestos y el proceso de presupuestos y involucrar a más gente. No pienso que hay una respuesta breve. Pienso que eh, el, básicamente lo que voy a decir es tratar cosas y tratar cosas nuevas basadas en las personas que están participando y pues por la mayor parte pienso que hay formas de que puedes
pieces. dividir el proceso de presupuesto en pedacitos más pequeños y tener una vista entera que quizás sea el enfoque de tu comité financiero y también como áreas de Elements proyecto that o you elementos específicos que tú puedes crear groups or ways equipos o grupos o other members maneras de involucrar a otros miembros en ese proceso. For one co-op that I worked with, Por ejemplo, una cooperativa con la que trabajo, to look at ellos querían new folks, and so they quizás came up contratar with a gente, más gente, o sea que desarrollaron esta parte pequeña del presupuesto que um, sería impactada por el hecho de contratar a más gente y hubo un equipo era you una know, cooperativa de 8 personas y los puse en two people pares, o sea que 2 personas trabajaron en qué es lo que cambiaría si one person, two people contrataríamos a una persona, year, 2 personas, 3 personas other el próximo año, on otros trabajaron other more en based budgets. otros So proyectos, this was a group that presupuestos de proyecto, o sea list que of este grupo, por ejemplo, tenía una lista de and cosas que so les another gustaría tener pair worked on creating y otro mini budgets tenía, around otro par tenía presupuestos pequeños alrededor de qué pasaría si implementaríamos este proyecto nuevo o el otro proyecto nuevo, etcétera. O sea que tomó todo el proceso de presupuesto y lo dividió en partes pequeñitas que diferentes partes del equipo pudieran trabajar en. O sea que aquí en ABC hacemos un proceso donde fijamos nuestras metas juntas y hacemos un plan de éxito, cómo se vería el éxito en el próximo año. Y luego hacemos una actividad de seguimiento que se llama prioridades de presupuesto, donde decimos, bueno, si entendemos que así se ve el éxito, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este año que viene para llegar ahí? Esa parte es muy buena porque involucra a todas las personas en qué es la meta del presupuesto, cómo se ve el éxito, cómo sabemos que tenemos un presupuesto bien escrito. Y para nosotras, nuestro comité de finanzas hace la mayor parte del trabajo, pero también tenemos chequeos para recibir participación de personas en todo el proceso. Y hay muchas diferentes formas. Y de nuevo, esto regresa cuando empezamos, ¿verdad? Que la gente tiene que entender de qué es lo que estamos hablando. El presupuesto es una forma muy buena para empezar a enseñarle a la gente términos financieros e involucrarlos en planear en la planificación, porque toman ideas, visiones, sueños para la cooperativa, lo que quieren hacer y les pones números. Y así todos pueden participar en soñar qué es lo que va a hacer la cooperativa el próximo año. Todos pueden participar en decir cómo quieren que el éxito se vea. Y a, estos temas basados en las ideas y narrativas, pero son partes del presupuesto y luego hay otros que pueden hacer los números y las tablas y etcétera. En ABC, para hacer eco de lo que está diciendo Alex, estamos en pleno proceso de nuestro presupuesto. Estamos en medio de eso. La primera parte del presupuesto, nadie menciona cifras. Para nada. Solo nosotros soñando ideas. La pauta es, tenemos éxito cuando tal cosa. Solo quería enfatizar, hay muchas formas de llegar a eso. Algunas cosas que son más democráticas no significa necesariamente que hay personas que hacen más. Es algo importante por recordar. Y me gusta un presupuesto con una buena narrativa, como decía Laurel, en línea con eso, en base a cuándo se necesitan cifras, cuando haces cosas más accesibles, no utilizando cifras cuando no es necesario, al menos no usando planillas, hojas de cálculo. Pueden hacer un presupuesto en un párrafo para dar cuenta, siempre y cuando tenga la información necesaria, otra persona puede responsabilizarse por meter eso en una hoja de cálculo. Es decir, no todos tenemos que hacer todo. Cada persona tiene diferentes destrezas que se puedan utilizar y ajustar el proceso para honrar a cada persona sus destrezas, lo que trae.
Another question we have is when someone has Otra a plan. pregunta es, cuando alguien tiene un plan sin financiamiento, ¿cuáles son estrategias para iniciar empresas? ¿Es posible? Tal vez podemos pensar en grupos. Si alguien tiene experiencia con empezar algo de cero y tenga sugerencias para esta respuesta. Si hay plan sin financiamiento, ¿cuáles son estrategias y soluciones? ¿Será posible? My co-op Mi cooperativa básicamente inició técnicamente como voluntarias. I am Así from the que huge Spanish-speaking community. tenemos una comunidad muy grande de hispanohablantes y quisimos comenzar una cooperativa para intérpretes y traductores, pero ya teníamos trabajo en el sector de sin fines de lucro para servicios de interpretación. Entonces, quizás siguiendo adelante, preguntamos a esas organizaciones si nos formáramos como grupos, si ellos nos apoyaría. Entonces, cada quien trajo su organización, empezamos haciendo eventos por voluntarios y luego organizaciones más grandes, empresas más grandes querían contratarnos, pero sé que nos necesitábamos equipo, quizás eso sería diferente para diferentes organizaciones, For different co-ops, my bad. para diferentes cooperativas, digo. Great, thanks for that. Gracias por eso. Does anyone else have any, ¿Alguien más tiene algo, or if you have algún any pensamiento questions, sobre esa pregunta o si tienen alguna pregunta que todavía no han great time. vocalizado? Ahorita. Can you hear me okay? You got better hear me now. Maybe if it's possible, you could try typing Si the es question. posible, pueden escribir la pregunta en el chat. Estamos teniendo dificultad con su audio. Great. We have a comment in the chat. Tenemos un comentario en el chat. No soy presentadora, pero algo que nuestra cooperativa, algo que ha sido de ayuda para ayudar a crear más democracia para finanzas. Entonces, hay interés en intérpretes basados en Detroit. Si pueden compartir eso en el chat, hay solicitudes al respecto. ¿Puedes leer la pregunta del chat más lentamente para la interpretación, por favor? Algo que nuestra cooperativa nos ha ayudado en la cooperativa para hacerlo más democrática para finanzas es asistir talleres de finanzas o presupuesto una vez al mes para saber más un poco más sobre qué, qué involucra las finanzas para que todos sepan lo que está pasando. Solo un pensamiento. Okay, I think this should be better now. Bueno, creo que esto es un poco mejor. ¿Me escuchan un poco mejor ahora? Bien. So I am part of a worker-owned cooperative in Yo soy Oklahoma parte de una cooperativa called Fertile Ground Cooperative. que se llama and Fertile Ground we started, y without comenzamos funding. sin I was not one of the financiamiento. founders, so No I fue can't miembro go fundadora, into a lot of detail, entonces no puedo hablar en mucho detalle sobre eso, pero sí sé que basically just básicamente really small.
Iniciamos muy pequeño, tuvimos una gran visión de lo que queríamos ser como cooperativa y ver los pasos que no requerían mucho financiamiento y construir a partir de ahí. Entonces, nuestra cooperativa se fundó en el 2011 y apenas ahora estamos en el punto donde podemos comprar equipo para nuestra cooperativa para funcionar bien. Así que solo con esa pregunta, ¿es posible para que una cooperativa tenga éxito aún sin financiamiento? Sí es posible, simplemente es muy difícil y va a requerir más tiempo y mucha persistencia y definitivamente tiene más retos, pero sí es posible y hay, solo para dar ejemplos, somos una cooperativa de compost y reciclaje y empezamos con una ruta de bicicleta para recoger el compost en el barrio. Dimos una cubeta de 5 galones para poner su compost y pasábamos con una bicicleta con una canasta atrás y ese fue el modelo de la empresa y creció a partir de ahí para coleccionar composta comercial. Logramos tener una troca para eso y ahora tenemos 2 o 3 trocas o camionetas que utilizamos. Y yo diría, hay que comenzar muy pequeños y tienen que ir poco a poco y tener una línea de tiempo que les ayuda a trabajar hacia ciertas metas con pedacitos. Si logramos hacer esto para ahorrar para esto, para esta próxima cosa, podemos lograr obtener esto, si podemos. Pero prepárense porque se va a tardar mucho tiempo y es mucho trabajo, pero sí es posible. Respond. You haven't asked a question yet that you're Eh, going on? Hay una pregunta I'm gonna bring this to the session for o si Q&A. tenían una pregunta que dijeron, voy a traer esta pregunta, las preguntas y respuestas. Aquí está su oportunidad. Pueden ponerlo en el chat o si lo quieren decir en voz alta, bienvenidos a hacerlo. Pueden quitarse de silencio. You can also ask questions that También pueden hacer preguntas que les han hecho a ustedes, que ustedes creen que podría ser de ayuda. Tal vez podemos enmarcarlo de esa forma. Hi, I have a question. Hola, yo Um, tengo una pregunta. My name is Carla. I'm an Mi nombre interpreter. es Carla, soy And I'm intérprete part of a y cooperative, soy like parte a de language justice una collective. colectiva de And my justicia del question lenguaje y mi is, pregunta es, one second, let me actually turn un this on. segundo, quiero So my apagar la question interpretación. is, Mi pregunta es, actualmente trabajamos como contratistas independientes, pero somos un colectivo, no estamos incorporados, algo, nada de ese estilo, y contribuimos a algo que llamamos una canasta de miel. Y ese dinero se utiliza para pagar a un miembro en una posición que se va rotando, básicamente el trabajo administrativo de responder a correos electrónicos. Ahorita estamos enfrentando un obstáculo donde no estamos seguros que lo que estamos llevando para contribuir a ese miembro, si esa persona lo tiene que reportar como una donación o una inversión en la empresa, que oficialmente todavía no es empresa. Entonces, no sé si tienen algunas sugerencias sobre cómo navegar eso. Si les están pagando por sus servicios, eso definitivamente se puede cobrar impuestos. En- si son contratistas independientes, ciertamente quieres darles un 1099 para eso, pero el gasto colectivo de esta canasta, siempre y cuando eso se gasta, es dinero que entra y sale, deberían de reportarse, pero ustedes están operando como una alianza de algún tipo.
Y si todo ese dinero se gasta, realmente no hay ganancia o pérdida para reportar. Pero ciertamente hay cooperativas donde son contratistas independientes en relación a esa cooperativa, pero no es usual. Y tienen que ver con las leyes de su estado o las leyes de los estados, si se califican para ser contratistas independientes o no. Y quizás quieran moverse hacia una estructura más formal, pero ciertamente la persona que está haciendo el trabajo administrativo debería de eh, ser un ingreso 1099 para ellas. Great. Anyone else have other Bien, ¿alguien más tiene pregunta? or have occurred to them in listening to other people's questions? That's it. We answered all of them. Eso es todo. Respondimos a todas las preguntas. Respondimos todo. I have a question. Yo while tengo una folks pregunta are mientras hay questions. personas reuniendo sus preguntas. Fun numbers. I'm curious Para if people would put in the divertirnos chat con how los many números, members si each pueden of poner en them el chat what la size cantidad de district personas en su are cooperativa, what qué thinking about. I get excited con qué when tamaño folks estamos are asking trabajando. questions Me from emociona las different preguntas houses and, que vienen de ranges. diferentes rangos de tamaños. Oh, we've got Questions are welcome. Hay Yeah. preguntas, todas las preguntas son bienvenidas. Dale. Thank you. I'm not Gracias. sure how No estoy segura si cómo es esto una pregunta, pero student-owned yo housing co-ops apoyo that are incorporated as both con una cooperativa de vivienda de estudiantes basada en California y es una organización any thoughts about y how we solo invito cualquier idea sobre, bueno, hay mucha crítica de los estudiantes de lo que ellos ven como retos sobre la industria, el complejo de organizaciones sin fines de lucro y creo que es un lugar importante para nosotros porque las palabras importan, cosas importan, no son un espacio de cooperativas, de trabajadores, pero creo que hay mucha tensión entre ellas como una organización de caridad y una empresa cooperativa de vivienda. Entonces me interesa saber cómo tener conversaciones productivas tocando esos temas. We do a fair amount of work with nonprofit housing. Most student housing systems typically related to a university are nonprofit co-ops. And so the big difference from other kinds of co-ops is that the people don't actually own the co-op, so they would not get patronage dividends from it. But it's fairly common, and there are a lot of those, and there are actually more manufactured housing co-ops that are also typically either a nonprofit or like a condo or owners association. So I'm not quite sure on your question about how to educate people. They don't really own it because the nonprofit owns the building presumably or has the rental contract, but certainly they need to understand the basic mechanics of, they are paying rent, what happens to that rent, paying, interest on a mortgage, expenses for
repairing the roof and so on. But there are certainly groups like NASCO, the National Student Housing Group, that would have some resources for you to look at, and maybe you've already done that. So I'm not sure of other places particularly to go, but maybe one thing to just impress on them is that, you know, they don't have a landlord, and maybe they don't have much experience with landlords, but you know, it's generally a contentious relationship between tenants and landlords, and they for the most part don't have that. So they should at least be happy about that little perk of their housing co-op. Oh, I think the Spanish interpretation is down. Maybe just let us know when it's back up. Meaning you can't hear anything on the Spanish line, Elizabeth? No, yeah, there's something going on. I missed what you said in the Spanish line. Okay, is it, Carla, are neither of you able to access it currently? Can you? You are assigned. Okay. Can you speak into the English channel? Okay. Maybe, can you pass me host real quick? I'm gonna try something real quick. Laurel, if you can pass me host, and if not, we may have to switch to consecutive for any final Te voy a comments. poner como Oh, administradora. okay, Y... we're back. ya estamos de regreso. All right. I did nothing. Okay, Yo continue. no hice nada. Continúe. Okay, I think we have time maybe for one more. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Someone's got a little or big question Una pequeña, una gran pregunta que tengan, que quieran compartir. Tengo una pregunta. May I go ahead? ¿Puedo seguir? Yes. Sí. Yo quisiera saber, ¿puede alguien tener éxito en esto sin colaborar con otros grupos u organizaciones? ¿Es posible? Thank you. Gracias. for that question, Mike. Gracias por la pregunta, Mike. Might be a biased audience since we Creo might have que some es co-op una pregunta that, con un seems sesgo, we'd have to do it with other porque people. me parece que la respuesta sería hacerlo con otras personas. Sería mi primera respuesta, pero no sé si alguien, Alex, alguien más tenga una pregunta, una respuesta. Yo diría simplemente, me gusta el consejo, no es lo que sepas, sino con quién te rodeas. Soy muy fan de recibir cosas de lugares donde, que no tengo un mayor conocimiento, o que no conozca bien, o simplemente recibir apoyo para ideas o planificar mejor. Entonces estoy con Laurel, con ese sesgo. Hay diferentes capas y diferentes formas de trabajar con personas y eso puede variar en términos de entablar un negocio con un aliado y tener a alguien asesorando o personas a quien pides apoyo. Entonces creo que pueden ver diferentes capas y diferentes grados en cuanto a qué tanto trabajas con otras organizaciones, pero en general pedir apoyo en general es increíble y ayuda a todos mejorar. Bruce, ¿tienes pensamientos adicionales? Among U.S.
cooperatives, you certainly have to have resources and people to talk to. You definitely cannot do this on your own. So. Great. That feels like a good note. Muy bien, y eso se siente como una buena nota para terminar. If you had questions that occurred to you Y si later, tenían una pregunta que se les ocurrió después, email in the chat ah, and- podemos and thank you so much for compartir bringing your questions el correo electrónico en el chat. to each other in the session. Y gracias por traer sus recursos y su apoyo. Quería hacer un anuncio rápidamente que nuestra cooperativa está contratando actualmente, o sea que si tienes interés en trabajar con nosotros, puedo compartir la puesta de trabajo en el chat en inglés y en español. Pero sí, ayúdenos a encontrar nuevos miembros. Y no sé si hay algunos otros anuncios que te gustaría hacer. No. Gracias por la oportunidad para hablar con las personas, y me encanta tratar de ayudar y siempre aprendo algo nuevo. Same. I love the questions and Sí, me I encantan love las coming to this preguntas session because y me encanta venir a esta sesión porque siempre aprendo de los impuestos. Este es el lugar donde siempre aprendo mucho de los impuestos y las cooperativas. Yo siendo algo que hago más de cuentas internales y no tanto con impuestos. O sea que gracias por sus preguntas maravillosas y muy bien trabajo a todos, a quienes aprendieron algo o entendieron algo o aprendieron que entienden más de lo que pensaban. Muy bien, muy buen trabajo. Cualquier papel que jugaron ustedes. Y gracias a Laurel por todo tu apoyo y tu organizamiento de las preguntas y por ayudarnos a modelar un buen paso. Y gracias a los intérpretes que están interpretando lo que yo pienso y son ideas muy complicadas y locas. O sea que gracias por interpretar cosas como números de impuestos y cosillas así. Hi, everybody. Thank you so much. Does anybody know where Gracias a todos. ¿Hay alguien que sabe got cut off? Because maybe dónde if it se makes sense, faltó la we can interpretación? Porque quizás si first, pueden, ask the question again and get that podemos revisitar la again for pregunta the para Spanish asegurar que recording. se capturó para la Does that make grabación. sense? ¿Se suena bien? Pienso que era la pregunta de la vivienda de casas, ¿verdad? ¿Sí? If it feels possible Si se siente to posible just step poder to answer that question, responder esa pregunta otra for the vez Spanish para recording so they la can grabación en capture español them, para que if los it intérpretes lo feels puedan hard to capturar. do Si that, se then siente difícil it is what it hacerlo, is. es lo que es. Bruce, puedo tratar de hacer una versión breve. We have 2 minutes. Sí, Okay. For nonprofit. para cooperativas sin fines de lucro de viviendas hay muchas y hay recursos especialmente para With the National Student Housing Group. el Grupo Nacional de Vivienda de Estudiantes. But the main thing is Pero la parte clave es que la gente tiene que entender más sobre las finanzas de su cooperativa de vivienda, que ellos no les pertenece la propiedad, pero ellos son los propietarios y también los que están alquilando, o sea que tienen responsabilidades en ambos lados y tienen que entender cómo se gasta su renta, que se tiene que mantener el techo y otros ejemplos así para poder darles un entendimiento y que sientan responsabilidad financiera en su cooperativa. O sea que esa es la reinterpretación breve de lo que platiqué. Espero que les ayude.